Bien, vamos a prestar toda nuestra atención a la palabra de Dios y si ustedes nos visitan esta noche aquí o en Lakewood o en Denver Norte o en Arvada, donde están también participando remotamente en cada una de esas congregaciones que son nuestra iglesia, Iglesia La Red, y usted no tiene una Biblia, los sugieres están listos para regalarle una Biblia ya abierta en Romanos capítulo 2, como vemos en las pantallas de los 4 lugares. Romanos capítulo 2, vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo de la Biblia en el libro de Romanos capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 1 hasta el 16. Hoy continuamos donde dejamos el domingo. El domingo dejamos en el verso 32. Ahora vamos a lo que continúa. Recuerden que el original en la Biblia no tiene capítulos, versículos, así que nosotros, bueno, tenemos el beneficio en un sentido de capítulos y versículos para poder localizarlos. Pero no debemos partir tanto, ¿verdad? Esto realmente continúa lo que viene diciendo en el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Hasta ahí llegamos y explicamos el domingo. Vamos ahora con la ayuda de nuestro Dios al capítulo 2, verso 1, donde dice, por lo cual eres inexcusable o no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, lo que viene diciendo en el capítulo 1, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, paciencia para con los demás, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando la iglesia en Roma comenzó a oír la lectura de esta carta, especialmente hasta donde nosotros leímos el domingo pasado, recuerdan todas las acusaciones contra homosexuales y lesbianas y ladrones y mentirosos, todo eso. Cuando la iglesia en Roma, que tenía una composición de judíos, cristianos y gentiles, es decir, no judíos, ahora también cristianos, cuando comenzaron a oír esta carta, seguramente muchos condenaron en sus mentes, y tal vez podríamos ver los gestos de ellos si lo imaginamos, condenaron en sus mentes y con sus gestos a quienes pecaron de la manera que Pablo lo describió en el primer capítulo. Sin embargo, para sorpresa de ellos, Pablo los incluye como culpables de los mismos pecados. Por eso les dice, por lo cual tú también eres inexcusable, tú que juzgas a los otros, tú haces lo mismo. Ellos habrán pensado, wow, pero yo no cometí aquel otro pecado, pero seguro que en esa larga lista del capítulo 1
algunas cosas estuvieron incluidas allí. Y si no fue directa y físicamente, fue mentalmente. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo al respecto. Así que, en primer lugar, vamos a ver que el juicio de Dios, y le hemos llamado a este mensaje, le he llamado las características del juicio de Dios. El mensaje del domingo fue la maravillosa justicia de Dios. ¿Cuáles características vamos a ver hoy? Vamos a ver 3, seguro que hay más, pero en primera cosa, el juicio de Dios es imparcial, no hace excepción de personas. Los versículos 1 al 5 nos hablan de esto. Los judíos acusaban a los no judíos. Los judíos, como eran pueblo de Dios, escogido, lo vemos desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, ellos pensaban que ellos estaban exentos de cualquier cosa, cualquier castigo o juicio de Dios porque eran el pueblo de la promesa. Y sin embargo, Pablo les dice, ustedes también son culpables de estos mismos pecados. Nadie es suficientemente bueno como para merecer el perdón de Dios. Nadie es suficientemente bueno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Usted y yo no somos la excepción, los judíos tampoco. La única manera de ser salvo es evidentemente depender de la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo que murió en la cruz pagando por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¿Por qué cree usted y ustedes allá en las otras congregaciones, toda la iglesia? ¿Por qué creemos, iglesia, que estamos alabando al Señor y cantando con las letras de lo que estábamos diciendo? Estamos cantando a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, la única manera de ser salvos es a través de Él, al cantarlo, al ofrendar, al adorar, al escuchar el mensaje, todos los días en nuestra casa. Lo que estamos haciendo es alabar a Dios porque nos salvó. El juicio de Dios cuadra con los hechos, nos dice Pablo aquí en otras palabras. Está de acuerdo con la verdad en contra de los que practican el pecado. Otra vez los judíos pensaban que ellos tenían un privilegio de nacimiento que les aseguraba la entrada al reino de Dios, simplemente porque eran judíos. Ahora, si vemos en Mateo capítulo 3, el Señor Jesús les habla a su pueblo, a sus paisanos diríamos hoy, directamente, porque conocía los corazones de ellos. Y en Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9, Él les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Dice el Señor, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham o a una de estas piedras. Como para decir, no creen que ustedes son privilegiados porque son hijos de Abraham. Si Dios los descalifica, Dios puede traer hijos de Abraham de estas piedras. Una manera de decir que cuidado con asegurarse eso. Cuidado con tener esa seguridad de que podrían hacer lo que les daba la gana y pecar porque de todas maneras ellos eran judíos, como que tenían un pasaporte al cielo asegurado solo porque eran judíos. El Señor dice, no es por eso, es un privilegio que fueran judíos porque a ellos se les dio la ley, pero tenían que ser hacedores de la ley y no solamente oidores de la ley. Así que la bondad de Dios expresada en su gran paciencia, esa palabra longanimidad es la idea de paciencia extrema, máxima, especialmente para otros, hacia otros. La bondad de Dios expresada en su gran paciencia no quiere decir que Dios aprueba los pecados, simplemente está guiándonos al arrepentimiento, la paciencia de Dios. Ignorar ese factor es un desprecio de Dios. Y un desprecio de Dios me refiero a Dios. Solemos admirarnos, ¿verdad?, de la paciencia de Dios cuando decimos cómo Dios soporta con tanta paciencia a tantos criminales y malos políticos y gente que hace tantas cosas malas en mi barrio o en mi familia. Y wow, Señor, qué paciencia que les tienes. Está bien, pero también deberíamos reconocer la paciencia que nos tiene. Yo no sé usted, pero yo muchas veces le digo al Señor que, wow, qué paciencia. Conmigo también. Qué paciencia, qué paciencia. Pero la paciencia de Dios no significa que Él aprueba nuestro pecado. Que quede bien claro. ¿Okay? Estos días escuchaba a alguien que me comentaba
que otro cristiano había dicho que, no, en otras palabras, no sé con qué palabras lo habrá dicho, pero en otras palabras este fue el concepto. Debe ser que estamos bien porque hace tantos años que estamos haciendo esto y Dios nos sigue bendiciendo. Muchas veces yo les digo, no hay que confundir gordura o inflación con crecimiento. Y no me refiero a crecimiento numérico solamente, eso es parte. La Biblia dice, por ejemplo, de falsos maestros y falsos profetas, se amontonarán muchos conforme a su propia concupiscencia, se irán detrás de estos porque tienen comezón de oír y quieren oír algo nuevo, a ver cuál es el último mover del Espíritu Santo. No hay nada nuevo debajo del sol. El Espíritu Santo no tiene cosas nuevas. Oh, tenía algo preparado nuevo. Ups, me olvidé de ponerlo en la Biblia. Sorry, aquí va. No. No. Pero hay falsos maestros y falsas maestras así y juntan millones de personas y escriben libros y se llenan sus congregaciones mucho más que las nuestras a veces. No todo lo que reluce es oro. No todo lo que piensa usted que es crecimiento, puede ser gordura, puede ser hinchazón, inflación, eso no es crecimiento, eso está de más. Entonces, a veces pensamos, bueno, ellos pueden estar creyendo que Dios los está bendiciendo y realmente no es bendición lo que están viviendo. Y al mismo tiempo tenemos que ser humildes y decir, ok, Señor, ábrele los ojos y que nosotros no vayamos a caer también en algo así o diferente. Que seamos como los judíos, ¿no es cierto? Pensando porque tenemos sana doctrina, nosotros la tenemos hecha, como decimos por ahí, y nunca podemos llegar a caer en algún pecado o decir, bueno, no importa, la iglesia a lo mejor no es generosa, pero bueno, tenemos sana doctrina. O a lo mejor estamos peleados uno con el otro, pero no importa, tenemos sana doctrina. O, todo me ofende, pasa una mosca grande y me ofendí. Pero no importa, tenemos sana doctrina. ¿Usted se dio cuenta lo hipersensible que somos en nuestra cultura hispana? Somos súper sensibles. Y eso también es un pecado, mis hermanos. Somos hipersensibles a cualquier mirada, a cualquier cosita, a cualquier ofensa. Yo creo que a veces nos creemos los reyes del universo. ¿Cómo me va a decir eso a mí? ¿Cómo me va a hacer eso a mí? No sabe con quién está tratando. Yo sé con quién estoy tratando y con quién está tratando a usted, con un miserable pecador que merece el infierno, que por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, deje las ofensas a un lado, ¿ok? Maduremos de una vez por todas. Porque si no estamos como los judíos, pero tenemos sana doctrina, somos salvos, no hay problema. Watch out. Podemos criticar a los que tienen falsa enseñanza y debemos hacerlo porque, como leíamos en el momento de la oración, ahí en la carta de 2 Timoteo capítulo 3, es una manera de denunciarlos, porque dice, Janes y Jambres finalmente se supo todo lo que hicieron y hoy en día estos engañadores cada vez sale más a la luz quiénes son y lo que están haciendo. Entonces sí debemos poner el dedo y decir, con este sí, con este no, pero al mismo tiempo nosotros podemos correr el riesgo de ser arrogantes y decir, bueno, no somos como ellos, así hacen los judíos. Pero por debajo hay otras cosas. Entonces, este mensaje es una gran advertencia para mí como cristiano y tiene que ser para todos nosotros como iglesia. Entonces, la bondad de Dios expresada en no exterminarnos, no matar a los falsos maestros, es simplemente, en un primer lugar, para arrepentimiento. Posibilidad de arrepentimiento en ellos, algunos sí, otros no se van a arrepentir, dice la Biblia, y posibilidad de arrepentimiento para nosotros por haberlo seguido, como estábamos orando, y poner un stop con eso. La Biblia nos muestra aquí que para los judíos ignorar ese factor de la paciencia de Dios con ellos y con los gentiles era un desprecio y es un desprecio a Dios. Así que el juicio de Dios es que imparcial. Dios no hace acepción de personas. ¿Okay? El hecho de que el pueblo judío, él lo hizo desde el patriarca Abraham y les dio la ley, la circuncisión y cuántas cosas que vamos a ir hablando el domingo,
No quiere decir que Dios ponía un velo sobre sus manos sobre el ojo y no miraba nada. Pobrecitos son mis hijitos. ¿Okay? Dios no es como a veces algunos de nosotros como papá y mamá. ¿Sí? Que si la maestra o los maestros en la escuela o en la escuela dominical, acá la escuela de vida, o el pastor o un consejero o un adulto reprende a nuestros niños, ahí saltamos como la gallina arriba del fuego. No se meta con mis niños. Estamos ayudando, ¿ok? Esa es la idea. Dios no hace eso. Dios no hace la vista ciega o gorda, como dicen por ahí, a sus hijitos, usted y yo. Cuando Él nos tiene que reprender, nos reprende. Entonces, así hacía con el pueblo judío también. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los exilios? Del exilio babilónico, por ejemplo. Era el pueblo de Dios y sin embargo Él dijo, bueno, no me escuchan, no quiero, ok, fine. La paciencia tiene un límite. Llegó un momento en que Dios dice, ahora vamos por el otro lado. Así que Dios es imparcial en su juicio, no tiene favoritos, no tiene preferidos. Yo tuve un pastor americano hace muchos años atrás en Coral Springs que solía decir que él estaba como en una burbuja, él se sentía como que estaba dentro de una burbuja, yo creo, de protección y del Espíritu Santo. Y cada vez que decía eso, como que, ¿vieron cuando uno acerca el micrófono al speaker y hace y todos hacemos así? Así yo sentía esa sensación. Don't do that, no diga eso. Bueno, Dios le explotó la burbuja al poco tiempo y fue un escándalo a nivel mundial. Era muy conocido el hombre. ¿Okay? Nadie está dentro de una burbuja. Nadie. Todos nosotros tenemos que estar con mucho cuidado, con mucho temor de Dios, cosa que falta en las iglesias en general hoy en día. Que no falte en iglesia la red. Segunda cosa, el juicio de Dios, aparte de ser imparcial, los versos 6 al 11 que hemos leído nos dicen que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo, Dios no es injusto. La Biblia dice que Dios juzgará, en otro texto dice, Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Okay? No es como los jueces de aquí de la tierra. Él lo que hace siempre es perfecto, siempre es justo. Entonces, de los versos 6 al 11 vemos que el pecador no arrepentido, nos dice la palabra, acumula más ira para el día de la ira. Es decir, como que va acumulando delitos, va acumulando más ira en contra de él, de ella. Cuando la ira de Dios sea revelada, tiene que ver con el día del juicio final. El pago a los que perseveran en hacer el bien no contradice la realidad de la salvación por la fe. Usted ve que acá acabamos de leer que dice vida e inmortalidad para los que hacen el bien. Entonces hay grupos como la Iglesia Católica, como algunos grupos llamados cristianos, sectas, que dicen, ve, la salvación es por obras también. Porque acá la Biblia dice que perseveran en hacer el bien. No está diciendo que la salvación va a ser por las obras, solamente por la fe, solamente por la fe en Cristo Jesús. Él hizo la obra que se necesitaba. Entonces nosotros está diciendo aquí que siempre deseamos agradar a Dios y deseamos hacer la voluntad de Dios. Las buenas obras, escuche esto, las buenas obras son una respuesta de nuestra gratitud al Señor, no una herramienta para ver si logramos ser salvos. Eso lo hizo Cristo para nosotros, los que ya hemos entrado, ¿verdad?, en su amor, hemos aceptado la salvación. Las buenas obras son una respuesta de gratitud por lo que Dios ha hecho, no un prerequisito para ganar el favor de Dios. Ese es el grave error. En otras palabras, algunos han dicho, no somos salvos por obras, pero hemos sido salvos para buenas obras, que dice Efesios 2:10. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nuestras buenas obras son porque agradamos al Dios que nos salvó en Cristo. No son para salvación, son porque somos salvos. Está claro, ¿verdad? Nadie piense la salvación es por obras. Hay grupos cristianos que dicen, ya sabemos que la salvación no es por obras, pero piensan, es por fe y con obras. No, es solamente por la fe en el Señor Jesucristo, en quién es Él y lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección. Nuestras vidas hacen buenas obras en gratitud al Señor.
Por ejemplo, diezmar, ofrendar, eso es una buena obra. ¿Pero por qué lo hacemos? Por obligación, porque ¿qué dice el texto que siempre ponemos ahí, el dador alegre, 2 Corintios 9:7? Que damos no damos con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué el dador es alegre? Porque a mí me gusta dar al Señor, aun cuando a veces me cuesta, algunos meses, y usted también. ¿Por qué somos alegres al darlo? No dice estamos con una sonrisa en los labios, puede que sí, puede que no. Estamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Y es un fruto de una buena obra que estamos haciendo porque queremos que se siga extendiendo el reino de los cielos. Atención que no estamos haciendo millonario al pastor ni a nadie. El pastor pues puede hacerse millonario por otros medios si quiere. Recursos no le faltarían para llegar a eso, si Dios quisiera. Así que el asunto es, esta es una buena obra para Él, pero no es para ganar la salvación, ¿ve? Es porque somos salvos. Reconocemos que todo es de Él. Lo mismo el portarnos bien en casa como esposo, como esposa, como padre, como madre, como estudiante, como trabajador, en los trabajos que tenemos. Y no, hay cosas que no nos van a gustar. A mí me pasa lo mismo. Trabajando aún en el ministerio hay cosas que no me gustan. Pero ¿qué estamos haciendo? En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo, las obras que hacemos no son para ganar el cielo, son porque tenemos el cielo. Es parte de nuestra nueva naturaleza. Amén. Somos nuevas criaturas. Usted lo entiende, ¿verdad? ¿Lo comprende? Bueno, hay que practicarlo ahora. Entonces, ninguna persona será justificada por las obras de la ley. Las buenas obras son una respuesta de gratitud al Señor. Por eso aquí dice vida eterna y todas las cosas hermosas que declara que tiene una persona al conocer a Cristo. Dios gobierna el mundo con equidad. ¿Y cómo lo hace? Castigando el mal y premiando la justicia. Ahora, yo sé que en el día del juicio esto va a ser universal, visible a todos. ¿Usted notó que hoy en día, aún con gran paciencia y longanimidad, Dios también lo hace? A través de las leyes, aunque a veces son imperfectas las formas en que se tratan de cumplir las leyes, pero de alguna manera Dios castiga el mal y premia la justicia. La Biblia dice que las autoridades son servidores de Dios para nuestro bien. ¿Recuerda Romanos 13? Ya vamos a llegar a eso, quién sabe cuándo, pero ya vamos a llegar. ¿Okay? A Romanos 13. ¿Y qué dice? ¿Por qué honramos las autoridades? No porque son perfectas, porque wow, que a veces nos sacan dolores de cabeza y canas verdes, como dicen por ahí. Pero son servidores de Dios para nuestro bien cuando hacen las cosas bien. Dice, por eso no en vano llevan la espada. En la época de Pablo, cuando escribe eso, era el gobierno romano y los soldados con espada. Y tenían que castigar a los que se ponían en contra de la ley o cometían crímenes. Hoy en día no se usa la espada, pero se usa la misma ley, la cárcel y cuantas cosas. Entonces, ok, Dios usa aún las autoridades para ejercer su dominio, a pesar de que muchas autoridades a veces ni aman al Señor y hacen las cosas mal. Pero Dios sigue gobernando el mundo. Dios no está fuera de control y Él castiga el mal y premia la justicia y mucho más en aquel día también, cuando dice que Dios separará a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? A su derecha a los salvados, a su izquierda a los perdidos. Muchos han usado este texto erróneamente, como les dije, para decir que la salvación no es solamente por la fe, sino que hay que hacer obras o una combinación de ambas. No es lo que dice el texto. Seguimos. Este texto solamente está expresando la manera, algunos podrían pensar el sistema, si se quiere, que Dios usa para castigar el mal y premiar el bien. En otras palabras, ¿cómo premia Dios el bien en un cristiano? Lo bendice. Lo bendice. Tenemos bendiciones cuando somos fieles al Señor, Dios nos bendice. Cuando oramos, Dios nos escucha. En su momento, en su voluntad, Dios nos responde. Si yo le dijese a ustedes en Lakewood, en Arvada, al norte, acá, casi que sería ridícula la pregunta, pero se las voy a hacer aunque sea ridícula, porque son de esas preguntas llamadas retóricas, donde la respuesta ya está incluida en la pregunta, ¿sí?
¿Cuántos de ustedes alguna vez Dios les respondió por lo menos una oración? Pastor, ¿qué nos está preguntando? ¿Ya ve? Dios bendice. ¿Cuántos de ustedes, otra retórica, cuántos de ustedes alguna vez se dieron cuenta que Dios los estaba disciplinando porque no querían entender por las buenas? Yo puedo levantar mis dos manos, mis dos pies y ponerme arriba del techo. Sí, yo. Guilty. Dios está actuando siempre, ¿ve? Premiando o castigando, dependiendo de lo que estamos haciendo, aún a sus hijos. La Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios al que ama, castiga, o corrige, o disciplina, como un padre a su hijo a quien quiere. No está hablando del juicio final, está hablando de nuestra época, ¿ya? Entonces, bueno, Dios es imparcial, decíamos en su juicio, y luego decimos Dios es justo, aunque el judío tuvo muchas ventajas, dice este texto. Muchas ventajas, porque Dios lo eligió no porque eran algo importante, al contrario, de la nada de Abraham surgió esta tierra, el Señor lo hizo así, esta nación, pero tuvieron muchas ventajas, la ley, todas las cosas. Será juzgado con justicia por el uso que hizo de tales ventajas o no será tratado, o será tratado por lo que no hizo con esas ventajas. Pero una cosa está claro, no es un favorito del cielo, dijo un autor. Los judíos a veces piensan que ellos son los favoritos del cielo. No son los favoritos del cielo. Son un pueblo elegido, son un pueblo especial, de ahí el Señor trajo al Mesías, pero siguen siendo seres humanos y yo sé que a veces ustedes tienen la pregunta que aparece por la Biblia, escatológicamente, proféticamente, por ahí dice en un lugar, y que al final todos los judíos serán salvos. ¿Escucharon alguna vez ese versículo? Y está la pregunta, entonces, ¿para qué predicar a los judíos si todos los judíos eran salvos? Entonces ahí yo le hago la pregunta a usted, ¿es eso lo que realmente dice la Biblia? ¿Es esa la interpretación correcta de la Biblia o no? No se pierda el próximo capítulo de este mensaje cuando llegue esa parte. ¿Okay? Pero no van a ser tratados como favoritos. Y los judíos piensan a veces eso. No todos, pero muchos piensan eso. Y por eso no vienen a Jesús, porque piensan, ¿salvarme de qué si yo tengo la ley? Pero la ley dice que tiene que ser cumplida. Dice, no son los que oyen la ley. Acá está hablando de los que en la sinagoga constantemente todos los sábados oían la ley. El Señor Jesús dice, no son solamente esos que oyen la ley constantemente de los rabinos en la sinagoga judía, son los que hacen la ley los que van a ser justificados. Y por eso dice en esta carta, varias veces lo van a escuchar y lo van a leer, los gentiles que no tienen ley, que no se les dio a ellos los 10 mandamientos y todo eso, en sus corazones sabían lo que estaba mal y lo que estaba bien. Y reaccionaban de acuerdo a eso. Cuando sabían algo no está bien, no lo hacían. Cuando sabían algo está bien, lo hacían. ¿Y quién les enseñó eso? ¿La ley? No, porque no existía la ley. Entonces Dios dice, ¿ven cómo Dios va a juzgar al mundo? De acuerdo a la reacción, digámosle así, de lo que la persona en su corazón, recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, responde a una cosa o a la otra. Usted puede parar a cualquier persona en la calle o en su trabajo, familia, donde sea en la escuela, y le dice, yo soy ateo, yo no creo que existe Dios. Muy bien, y usted le puede hacer algunas preguntas, y usted le puede preguntar cosas como, ¿usted mataría a alguna persona? Y no, por supuesto que yo no mataría a alguien. ¿Por qué no? Oh, matar es un crimen. ¿Quién le enseñó eso? ¿Por qué usted cree que está mal? Bueno, la ley dice que es un crimen. Supongamos que no hubiera una ley que diga matar es un crimen. Y si usted mata a alguien no va a la cárcel. ¿Mataría igual? 99.99% de la gente dice no, tampoco mataría. ¿Por qué? Porque está mal. ¿Quién le dijo que está mal? ¿Quién le enseñó que está mal? Si no hay una ley que dice que está mal y usted va a ir a la cárcel y no lo van a condenar, ¿por qué no mata a alguien cuando se pone nervioso con la persona? Porque está mal. ¿Quién le dijo que está mal? Su conciencia. El ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Después que haga lo contrario es otra cosa, y ahí está la ley. Los judíos lo supieron porque la ley de Dios dice, no matarás. Más adelante el apóstol Pablo dice, cuando yo no sabía esto, de todas maneras es responsable. ¿Ve? Entonces el juicio de Dios es imparcial,
el juicio de la justicia de Dios, además de ser imparcial, es justa. Es justa, porque si no diríamos, bueno, ¿qué culpa tienen los gentiles que no habían conocido la ley? Tienen tanta culpa como los que sí conocen la ley. El problema es que los que conocen la ley de Dios tienen más culpa. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, dijo Jesús, no hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Y aquel que no conocía recibirá menos azotes. Porque de todas maneras sabía. Quizás no con todo el detalle de la ley. En otras palabras, de esta no se salva nadie. Todos somos responsables delante de Dios. Judíos, gentiles, conocedores de la ley, no conocedores de la ley. Ahora, usted escucha la ley no solamente los domingos y los jueves, sino todos los días cuando lee la Biblia, igual que yo. Así que, ¿no será esto también aplicable a nosotros? Claro que sí. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Cuanto más sabemos, más responsables somos. Entonces usted dice, pastor, por eso mejor saber menos. No, porque saber menos es peor que saber más. Sabiendo más, pecamos menos. El problema es si sabiendo más pecamos más o pecamos igual. Ahí sí estamos en problema. Pero la palabra de Dios tiene tanto poder que conociéndola más, pecamos menos. Seguimos. Por último, el juicio de Dios, aparte de ser imparcial, no tiene preferidos, aparte de ser justo, es recto, no hay pecado en el juicio de él, el juicio de Dios será legítimo. ¿Qué es algo legítimo? Es algo que está legalmente aprobado, ¿sí? Es algo que tiene copyright, diríamos así, es legítimo. ¿Okay? Entonces, los versículos 12 al 16 yo veo que nos muestra esto. La Biblia dice que sin ley se refiere a la ley mosaica o la ley de Moisés, ya viene la palabra mosaica, o sea, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, pero mucho más amplio que esto en cuenta a su aplicación. Por eso dice, no son solamente los que oyen, sino los hacedores de la palabra. Los judíos aprendían, repito, en la sinagoga todos los sábados, muy pocos de ellos cumplían la ley. ¿Okay? Por eso les pregunta después, ¿verdad? ¿Tú que dices que no hay que robar, robas? ¿Tú que dices que no hay que hacer esto, lo haces? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, recuerde que vamos a seguir el domingo con esa parte. Pero cuando dice aquí los gentiles sin ley se refiere, no tenían la ley escrita de Moisés. ¿Okay? Pero más que solamente hablar de los gentiles, es también los judíos que sí tenían la ley escrita, el problema es que no lo hacían. Es como usted y yo, como cristianos. Tenemos la palabra de Dios. Nuestros amigos, familiares, vecinos inconversos no tienen la palabra de Dios, o no la leen, no la conocen. Entonces nos comparamos, bueno, hasta cierto punto no, hasta cierto punto sí. La comparación sería esta. Nosotros que sabemos lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿qué hacemos? ¿Se imagina? La palabra de Dios dice, no hagas esto y nosotros vamos y lo hacemos. Entonces ya no somos culpables de ignorancia, porque sí sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y nuestros vecinos, bueno, puede ser que hagan lo mismo que nosotros, tampoco son exceptuados porque su misma conciencia le dice que está mal, pero nosotros estamos peor que ellos y pecamos en lo mismo, porque nosotros sí sabemos con claridad lo que Dios dice. Amén. Entonces, en esta parte el juicio de Dios también es legítimo. Tanto los judíos como los gentiles serán condenados y en ambos casos el resultado será morir, a menos que vengan a Cristo, claro. Pero el juicio por la ley está confirmado a los que tienen la ley. Y otra vez, oidores de la ley, dice aquí, no se refiere solo a los que oyen, sino a los que constantemente han sido educados por la ley. Para ellos todos los sábados, para nosotros siempre, con la Biblia. Y esto explica a los judíos que el mero hecho de escuchar la lectura de la ley en la sinagoga no los va a justificar. ¿Saben? Los judíos pensaban eso y todavía algunos lo piensan. Nosotros tenemos la ley, vamos siempre a la sinagoga y oímos la ley. Y escuchamos la ley. Y sin duda que algunos le prestarán mucha atención y otros estarán con su celular ahí mirando otra cosa. Pero piensan, pero estuvimos en la sinagoga, ¿ok?
Y el rabino leyó la ley en público. Y terminaron y dijeron lo mismo que nosotros. Amén. Y, fine, pero, ven, ese era el problema. Ese era el problema. Escucharon en la carta de Romanos que Pablo hablaba de todas estas adoraciones a los ídolos y la homosexualidad y el lesbianismo y los pecados de inmoralidad y esto y que lo otro y el robo. Y decían, ya, no, qué gente mala. Y Dios le manda esta carta diciendo, you too. Ustedes también. No piensen que porque son judíos están a salvo de que yo no castigue. Yo diría hoy, no pensemos que porque somos cristianos no vamos a ser disciplinados. No dije que vamos a perder nuestro estatus de cristiano, como los judíos no pierden su estatus de hijos del pueblo de Dios, pero no hay excusa. Entre el juicio de Dios viene la disciplina. Entonces, los judíos, el mero hecho de escuchar la lectura de la ley, no justificaba eso delante de Dios a nadie. El obedecer la ley era lo que lo justificaba y tampoco eso les ganaba la salvación en realidad. Así que no existe ni siquiera una persona que desconozca completamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, el juicio que el apóstol Pablo describe acerca de Dios es legítimo. ¿Okay? Si alguna vez usted escucha, pero eso está mal, es injusto de parte de Dios, pobrecitos, ¿qué van a hacer aquellos que nunca tuvieron una Biblia en sus manos? O los aborígenes, o los que vinieron siglos antes de la Biblia. Dios es justo. Y acá dice la Biblia que Él está mirando qué hacen y qué hicieron esas personas con lo que sí sabían que Dios mismo dentro de su corazón les estaba indicando, aun cuando ellos no lo conocían. ¿Okay? Entonces el juicio de Dios es legítimo. La gente no será juzgada por lo que no sabe, sino por lo que hizo con lo que sabe. Repito, mucho no será juzgado por lo que no sabe, sino por lo que hizo con lo que sí sabe. Sea poco, sea mucho. ¿De acuerdo? Muy bien. Los gentiles hacían por naturaleza las cosas requeridas por la ley, nos dice en otras palabras Pablo, por la ley de Israel. Por naturaleza lo hacían. Por ejemplo, dice la ley, no matarás. Muchos años antes de que la ley diga no matarás, ya el ser humano en su conciencia sabía que matar está mal. ¿Ustedes recuerdan el famoso caso de Caín y Abel? ¿Quién mata a quién? Caín mató a Abel, no al revés como a veces se escucha. Caín mató a Abel. Ahora, escuche, antes de que Caín matara a Abel, Dios le dio una advertencia. Cuando Dios vio que Caín estaba con su rostro demacrado, porque, recuerdan, los dos hermanos trajeron una ofrenda al Señor y vino Abel y trajo lo mejor de lo que él tenía. Y lo primero y lo mejor, por fe, sin saber que ahí lo trajo. Y luego, ¿qué dice que trajo Caín? Algo. Trajo también, pero fue como, la diferencia entre ofrenda y limosna. Entonces Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Entonces, resultado, ¿qué pasó? Caín se ofendió. Está en su Biblia, Génesis. Caín se ofendió y dice que su rostro se demacró, diríamos en términos nuestros, ahora modernos. Y Dios le dijo, ¿por qué está tu rostro decaído? Porque viste esto y lo otro. Y entonces ahí va la advertencia. Dios le dice, Caín, el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Te estoy advirtiendo que ya veo lo que hay en tu corazón, y los pongo en mis palabras, ¿ok? Y de la depresión que estás teniendo, estás a una puerta de asesinar a tu hermano. Pero te lo estoy advirtiendo para que te enseñorees de ese pecado. Es decir, en la conciencia, Caín ya sabía que lo que estaba tramando en su mente, que era matar a Abel, estaba mal delante de Dios. Y sin embargo, ¿qué hizo? Vamos al campo y qué sé yo, y ahí, ¡pum!, lo mató a Abel. Ahora, eso fue, quién sabe cuánto tiempo antes de la ley.
muchísimo tiempo antes de la ley. Sí, los 10 mandamientos que dicen no matarás. Por siglos el mundo supo que matar estaba mal. Caín lo supo. Dios se lo fue advirtiendo. Es como decir, en su conciencia le estaba diciendo, don't do it, no lo hagas, está mal. Y sin embargo fue y lo hizo. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde dice, ve, los gentiles también no tienen ley hasta ese momento, y sin embargo, sabían lo que estaba bien, lo que estaba mal. Bueno, el juicio de Dios va por ese lado. ¿Okay? ¿Cómo responde a eso que está bien o cómo responde a eso que está mal? Así que ninguna persona puede decir, desconozco completamente la voluntad de Dios. Quizá no le va a querer llamar Dios o lo que sea, pero Dios lo ha puesto en el corazón de la persona. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Más atrás no podemos ir, en cuanto a seres humanos, ¿verdad? Más atrás podemos ir con el diablo, pero hasta ahí, ¿verdad? No vamos a ir a lo que pasó con Lucifer. Vamos a decir qué pasó con Adán y Eva. ¿Dios les advirtió o no les advirtió? Claro que les advirtió. Sin embargo, ellos tomaron la decisión incorrecta y mire lo que nos hicieron. Pero estamos todos nosotros en Adán y Eva, no es para acusarlos a ellos solamente, porque somos pecadores también por elección, no solamente por naturaleza pecaminosa. Entonces, la gente no será juzgada por lo que no sabe, sino por lo que hizo con lo que sabe. ¿Okay? Los gentiles hacían por naturaleza las cosas requeridas por la ley de Israel y por eso era una ley para sí mismos, como usando la frase que dice ahí. En sus corazones, dice Pablo. Esa es una expresión que contrasta la ley escrita en piedras, los 10 mandamientos, y que es igual a la que nunca fue escrita, pero estaba ya escrita en la conciencia de todos. Los griegos, curiosamente, estaban estudiando que los griegos solían usar una frase y la frase era la ley no escrita. Yo me sorprendí. No estaban pensando tal vez en la ley de Dios, pero se referían a algo no escrito. Hoy en consejería, yo se los enseñaba a mis alumnos el otro día, aunque no estamos estudiando en consejería, estamos estudiando una influencia cultural. Pero yo le decía aquí a mis alumnos, todos los hogares tienen cosas escritas y la mayor parte son cosas no escritas. Pero toda la familia sabe lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Y usted dice, ¿cómo lo sabe si no está escrito? Se ha dicho o lo miran unos a otros, lo que sea, si son leyes no escritas. Pero son las leyes de esa familia, ¿verdad? Y todos ustedes y yo tenemos eso. Hay ciertas costumbres, ciertas cosas, ciertos parámetros que no los leímos en un libro, simplemente los hacemos y esos son los códigos de nuestro hogar, aunque no estén necesariamente escritos. Entonces los griegos también solían referirse a la ley no escrita, como que posiblemente pensaban en sus conciencias. Los gentiles mostraban en su conducta, como vemos aquí, varias cosas. Por ejemplo, algunos mostraban que la ley estaba escrita en sus corazones. Hacían algo que estaba bien y que, diría uno, coincidía con lo de la ley escrita, si quiere usar esa palabra. En otros se notaba la acción de la conciencia y luego, en tercer lugar, sus pensamientos, los cuales testificaban de la existencia de una ley en ellos, interna, su conciencia, que los acusaba o los defendía, dice Pablo. Todo el día los acusaba, defendía sus conciencias, dice el verso 16. Y luego dice que eso se va a usar en el gran día. ¿Cuál es el gran día? El día del juicio. Y finalmente Pablo dice aquí, mi evangelio, conforme a mi evangelio, y dice que el estándar va a ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, mi evangelio se distingue de las falsas enseñanzas que los romanos estaban ya empezando a escuchar. El evangelio será el estándar del juicio de aquel gran día. ¿Y cuál es el evangelio? El mensaje de que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Sobre ese estándar, ese es el juicio legítimo de Dios. Así que, ¿qué aprendimos esta noche? El juicio de Dios es legítimo, decíamos recién, si vamos de atrás para adelante. ¿Okay? El juicio es legítimo, es equitativo, es igual, es recto, ¿verdad? Y es justo, y es imparcial. Amén. Señor, después de haber aprendido todo esto o refrescado nuestra mente, te damos gracias porque tú eres justo. No hay Dios, no hay otro Dios. Tú eres el único Dios y eres justo, eres santo, eres perfecto. Todo lo que tú haces está bien, es correcto. Como le dijiste a tu siervo Job,
en el Antiguo Testamento, que en otras palabras, ¿quiénes somos nosotros para ponerte a ti en tela de juicio o para pensar que estás equivocado? Tú eres justo, nosotros somos los que no entendemos o no queremos entender o no queremos hacer, y por eso te pedimos perdón en esta noche y rendimos nuestra voluntad a ti porque tú eres el Señor Jesús, nuestro Señor, no nosotros. Así que ayúdanos a tener esto muy claro todos los días en nuestra mente y con nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.